gracias. Vamos a empezar entonces el día de hoy nuestro tema que nos corresponde a la semana 6, a la clase 6. Muy bien. Si ya todos están listos y presentes, dedito arriba, por favor, para los que tienen la cámara apagada y para los que tienen la cámara encendida. Puedo ver algunos todavía sin rostro. Ahora sí, muy bien. Gracias, Nazario. Gracias, Miguel. Gracias, Vanessa, también. Muy bien, vamos a empezar el día de hoy. ¿Qué tal? El día de hoy con el tema que nos trae el día que nos toca ya. Aquí estamos, dice Olinda. ¿Cómo estás, Olinda? Hoy día nos va a tocar tratar un tema súper, ¿cómo decirlo? Complicado, ¿no? Un poco complejo para algunos, porque algunos no quieren tratar con personas así, ya que están continuamente generando provecho, Carla. Veo que estás en tu hora de almorzar, así que provecho, no hay problema. Entonces, de personas que están en una condición de violencia continua muchas veces. De alguna manera es importante saber por qué se dan estas reacciones violentas, cómo es que aparecen estas reacciones violentas, qué hay detrás del enojo en realidad. Como les mencioné en algún momento, uno no puede manejar lo que no conoce. Por tanto, Vanessa, te leo y espero que te mejores, ¿eh? Espero que te mejores, no te preocupes, Vanessa. Uno no puede controlar lo que no conoce. Es más, uno no puede controlar nada en su vida, pero hay muy pocas cosas que podemos controlar. Lo que hacemos con las manos, lo que hacemos con los pies, pero esas condiciones que tenemos nos lleva a poder también entender de alguna forma que conociendo algo, cualquiera sea el tema, vamos a poder manejarlo. Pero al no conocerlo, terminamos generando incertidumbre, ¿no? Y hoy día escuchaba un programa que me decía justamente, un profesor que decía, solo hay 3 cosas que son permanentes en la vida del ser humano: el sufrimiento, la incertidumbre y el trabajo continuo. Esas 3 cosas decía este psiquiatra profesor acerca de lo que vive un ser humano, ¿no? Entonces hay que saber cómo manejar esas 3 cosas, ¿no? La incertidumbre está basado en aquello que yo no conozco, pero que me genera angustia. El sufrimiento está basado en el dolor que una persona puede vivir o el malestar que puede obtener. Y el trabajo duro implica el esfuerzo continuo, intencional, de poder hacer algo para poder obtener algún tipo de recursos, no solamente recursos económicos, también recursos de tipo emocional o de tipo incluso recursos para o habilidades para poder aprender a controlar estos impulsos que vamos a vivir. Entonces, ¿cómo intervenimos con agresores? Una de las cosas, insisto, que necesitamos trabajar aquí es poder entender lo que hay detrás de la agresión, detrás de la violencia. Conocer eso nos va a poder ayudar a aprender a manejarlo. Veo la mano levantada de Gedeón y de Mercedes. No sé si quieren aportar algo o preguntar algo antes de empezar. La manito arriba es una petición para poder compartir algo. ¿Es lo que quieren? Oh, ya, perdóname. Me parece que en vez de poner dedito arriba han puesto mano arriba. Ay, bueno, está bien. Si están orando por mí, genial, no hay problema. Muy bien, vamos a conocer entonces qué hay detrás del enojo. Es lo que empuja a un agresor. ¿Cómo son estas reacciones violentas? Quiero que presten atención a este diagrama, porque este diagrama explica muy bien lo que suele ocurrir. Está basado un poco en las teorías que hemos visto en las sesiones anteriores, pero quiero que le presten atención de manera particular a la manera en que se va dando. Todo empieza con un periodo de calma, ¿no? El periodo de calma
va a permanecer en la vida de la persona o la pareja mientras no tenga estímulos aversivos o estímulos que generen algún tipo de comportamiento. Mientras todo está tranquilo, hay un periodo de calma. Pero luego, con el tiempo y en la medida que uno va avanzando en el día, haciendo alguna actividad, cualquier cosa que pase a nuestro alrededor puede generar tensión. Y esa tensión se va acumulando, acumulando, y ahí es donde nos convertimos como un globo que se va inflando, se va inflando, se va inflando, hasta terminar explotando. Ahora, esta explosión ocurre con las reacciones violentas, porque también hay una implosión que producto de la tensión la persona no lo expresa hacia afuera, lo expresa hacia adentro. Y por eso sufre de problemas del corazón, o gastritis, o el colon irritable, o todas las causas de las enfermedades psicosomáticas producto de no manifestar las emociones o sentimientos que pueda tener, sino de, como se dice criollamente, aquí en nuestro país, tragándosela, ¿no? Tragándose la emoción. Entonces, las reacciones violentas son una forma de expresar la emoción de una manera violenta hacia afuera, explotar. Pero hay quienes implotan, no dicen nada, se quedan callados, pero están rumiando pensamientos, pensando y qué voy a hacer y qué voy a hacer, etc. Pero luego, después de la explosión, generalmente viene un periodo de culpa o remordimiento, de sentirse mal, ¿por qué hice eso? No quería lastimar, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué soy así? Yo no quiero ser así, etcétera, etcétera, etcétera. Suele ocurrir a veces en las familias, por ejemplo, que a veces tenemos periodos de calma, pero luego viene el esposo o la esposa, está molesto y cargado por el trabajo o por el tráfico que ha tenido que manejar y toda una serie de cosas. Y con ello comienza a vivir una acumulación de tensión. Entonces se pone nervioso, no sabe qué hacer y justo ese día al niño se le ocurre hacer su pataleta, ¿no? El niño que percibe todo lo que está pasando en la vida de un adulto, pero no sabe manejarlo, comienza a renegar, comienza a portarse mal, o comienza a ser insistente con el padre de familia sobre algo que quiera el niño. Pero esa insistencia, sumado al estrés que ha vivido la persona durante todo el camino del recorrido a casa, hace de que la tensión se acumule, se acumule, se acumule y termine explotando. ¡Ya basta!, gritan algunos padres, ¿no? Cálmate, no te soporto, ¿por qué eres así? Yo vengo cansado de trabajar y todo lo que normalmente se dice, ¿no? Yo sé que ustedes no lo dicen, pero les estoy explicando de otras personas que sí lo dicen, ¿ya? De acá de mi país sobre todo, pero yo sé que ustedes en su país no hacen eso. Pero se lo digo por si acasito para ver si puede entenderlo mejor. No se preocupe. Pero así son, acá algunos peruanos somos así, ¿no? De que estamos muy tensos por algo y terminamos, ¡pum!, explotando, ¿no? Y después nos acordamos que éramos creyentes, algunos nos acordamos que somos creyentes o que somos psicólogos, nos acordamos que somos consejeros y ahí viene la culpa, ¿no? Viene el remordimiento. ¿Qué hice? No debía haberle dicho eso, no debía haber hablado así, o no debí, no sé, pues reclamar eso de esa forma. Y vamos pidiendo perdón o vamos diciéndole, hijo, perdóname, no quise hacer eso, etcétera, etcétera, ¿no? Eso suele pasar. Ese círculo vicioso suele darse con mucha frecuencia. Pero, ahí viene el pero. Con el tiempo desaparecen los periodos de calma. Y al desaparecer los periodos de calma, solo estamos en tensión, explosión, culpa. Tensión, explosión, culpa. Hace un momento les hablaba de que esta tensión se convierte en una tensión no solo física, sino también emocional, lo que incrementa el malestar y termina en estrés. Y por eso terminamos con estas conductas impulsivas de gritos, insultos, reclamos. Pero con el tiempo, como les digo, van desapareciendo. Desaparecen los periodos de calma
desaparecen los periodos de culpa y remordimiento y nos quedamos solo en tensión, explosión, tensión, explosión, tensión, explosión. Entonces la persona que reacciona violentamente en este círculo cada vez más pequeño, donde ya no hay periodos de calma, donde ya no hay culpa ni remordimiento, puede llevar definitivamente a la muerte, ya sea por homicidio, por suicidio o por el feminicidio que ahora es conocido. Pero en esa condición de desaparecer eventos o tiempos importantes en la vida de una persona. Cuando una persona está tensa completamente, físicamente, emocionalmente, psicológicamente tensa y es explosiva, esa dinámica de tensión, explosión, tensión, explosión, tensión, explosión, corre el riesgo de ponerle daño a las personas que están a su alrededor. O incluso el hacerse daño a sí mismos. Profe, Adelante, Connie, te escucho. Dios le Te bendiga, escuchamos. profe. Bendiciones, Connie, adelante. Profe, pudiese pasar, ¿esta fue la primera lámina que usted puso, profe, o me perdí otra? Es la primera. Recién Ok. acabamos de empezar, Connie, no te preocupes. No, es que para mí esta clase, profesor, usted no tiene idea. De verdad, todo el seminario me ha parecido excelente, pero hoy hablando con Carlita le dije, además estoy grabando sus clases, profesor, porque me ha pegado sus clases, me ha hecho reflexionar muchísimo, de verdad, ha sido una bendición, demasiado, de verdad, profe. Siempre lo voy a llevar en mi corazón, yo, profesor. Oh, gracias, gracias, Connie. Gracias, gracias por tus palabras. Y eso que recién empezamos. Imagínate, todavía nos faltan algunas clasecitas, ¿eh? Imagínese, imagínese, me va a tener que dar su teléfono, profesor, por favor. Mire, Ah, mira, pues me vas a poner colorado, Connie, no, ahorita. Mira, pero, de la profe, emoción que me dan tus palabras. no, claro Pero que sí, eso, o esta es sea, la primera, como te decía, Connie, es la primera diapositiva que estamos empezando, ¿no? Y estamos empezando porque queremos un poco identificar qué hay detrás del enojo, qué hay detrás de la violencia, qué hay detrás, porque lo que conocemos podemos manejar, lo que no conocemos nos puede estar manejando a nosotros y no nos hemos dado cuenta. Lo que hay sí, detrás de esa explosión de enojo y de ira y de rabia tiene que ver con una tensión acumulada que en el tiempo no hemos aprendido a manejar. Y por eso la clave está no en la explosión de ira, sino en lo que le genera tensión. ¿Me dejo entender? exacto. Sí, pero ya va, porque yo quedé, profe, yo quedé muy, ¿cómo le explico? Usted dijo algo en la clase pasada sobre el amor, y usted dijo algo así como esto. eh, ¿Cómo fue que tú aprendiste a amar a lo que tú llamas amor? Porque no necesariamente es amor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, claro, yo en mi casa, yo tuve un padre muy castrador y mi madre pues era muy sumisa. Mi padre, digamos que su violencia estaba en el silencio, a veces en el desprecio y a veces en el castigo físico, ¿verdad? Entonces, obviamente sí, yo también después me convertí en una victimaria, profesor. Yo lo hice con mi hija en el sentido de que, bueno, tenía como este círculo, profesor, ¿sabes? Claro, o sea, había tanta rabia, tanto dolor en mí, que yo giraba en este círculo. Entonces, cuando usted eliminó la parte esta de la calma, yo dije, wow, es que yo estuve ahí, porque calma nunca, o sea, yo nunca me acuerdo de haber tenido calma, sino que era tensión, explosión, y luego la culpa me ahogaba, profesor. Duraba mucho tiempo ahí en la culpa, me castigaba, me fustigaba. Claro, ahorita no soy así, gracias a Dios. A mí el Señor me ha venido sanando, me ha venido restaurando, pero sí le quería pedir un favor, profe, o sea, si nos puede dar ese regalo de la parte del amor, o sea, em, me acuerdo como alguien que intervino y dijo, pero bueno, pero entonces, ¿cómo amamos? Si más adelante pudiera darnos un poquito más de eso, profesor, ¿sí?
Curiosamente, Connie, y qué bueno que lo hayas mencionado, curiosamente, hoy día nos toca tratar la vida emocional y cómo retomamos el control o el manejo emocional para las personas violentas. Entonces, coincide mucho con lo que tú estás pidiendo, Connie, porque es más, hay algunas diapositivas donde vamos a trabajar incluso el tema de los celos, que están muy bien encaminados con aquello que tú estás mencionando, Connie. Así es que estamos en el mismo espíritu, como dirían algunos, ¿no? Entonces, pero lo que yo intento con esto es poder entender que no podemos quedarnos solo con con la conducta observable. ¿Se recuerdan del iceberg que habíamos visto personal? La conducta observable es solo el 10%, el resto está adentro, en lo profundo. Entonces, esta explosión de ira, de gritos, insultos, lamentos, es solo un 10% de lo que la persona tiene en su interior. Detrás de este enojo hay tensión acumulada y eso que no le hemos añadido recuerdos del pasado o experiencias dolorosas que han vivido. Porque generalmente hay tres cosas puntuales detrás de un enojo: frustración, deseo de haber querido hacer algo y no haberlo logrado, eso es frustración. Lo segundo es temor, tengo miedo de algo que no sé cómo manejar y me genera mucho miedo y mi miedo se convierte en enojo. Finalmente ustedes se darán cuenta, perdón, y el tercero, ya me estoy olvidando, y el tercero son experiencias dolorosas del pasado, heridas emocionales, los que se les llama a ello. Entonces, detrás del enojo va a haber frustración, detrás del enojo va a haber temor, detrás del enojo va a haber heridas emocionales o los tres combinados. Entonces uno dice, pero ¿por qué soy tan explosivo? Yo no quiero ser así. Claro, es que estás tratando de no gritar cuando lo que hay detrás es lo que te está llenando de tensión. Entonces, bajo esta condición es importante reconocer qué hay detrás de mi enojo, qué hay detrás de mi forma de reaccionar. Eso es solamente el 10%, pero hay un 90% que necesito descubrir. Así es, Vanessa, tratar las causas y no los síntomas. El gran problema es que le tenemos, o sea, el síntoma es tan fuerte que queremos tratar el síntoma. Y no sé si lo recuerdan, pero cuando hablamos aquello de que lo que no es bueno no significa que termine siendo malo. ¿Se recuerdan de ese momento? Hay cosas que no son buenas, pero eso no significa que terminen siendo malas. Bueno, no es bueno estar enfermo, pero no significa que estar enfermo significa estar mal o que sea malo, quiero decir. No es bueno terminar explotando en ira, pero eso no significa que esa explosión de ira sea hecha con maldad o provocando maldad, a menos que haya este círculo donde se termine quitando el remordimiento, la culpa, la calma y ¡pum! Terminemos en esta condición. Entonces, es importante que le prestemos atención a esto para saber de qué manera tenemos que manejarlo. Así es que preste atención a este círculo porque lo vamos a volver a ver, ¿eh? Leo Hilda, a ver, dice, todos deberíamos llevar esta clase en secundaria, por lo menos. La falta de conocimiento en esta área nos ha hecho una sociedad permisiva a la violencia. Ciertamente, Hilda, pero déjame decirte, no sé de qué país eres, Hilda, pero a México dice, ¿no? En México se aceptó una ley que acá en el Perú estamos rogando que lo acepten también. En México, Argentina y si no me equivoco en Uruguay. Son solo 3 países los que han establecido como ley la ley de educación emocional. E investiga esa ley, ley de educación emocional, donde ya se le tiene que dar a los niños y adolescentes del colegio, desde la escuela, este tipo de enseñanzas. Te digo esto porque este mismo tema que voy a tratar el día de hoy es parte de un curso que yo dicto en diversos colegios y universidades sobre el manejo emocional. Entonces, lo que yo he hecho ha sido un poco resumir lo que he dado para trasladarlo con ustedes en esta clase particular de hoy. Porque muchos queremos desaparecer y condenar al hombre o a la mujer violenta, pero no nos damos cuenta que ellos también sufren. Sufren de su dolor porque no quieren lastimar, pero no saben cómo manejar eso. Entonces, necesitamos aprender también a reconocer
que la persona víctima no es solamente la que recibe la violencia. La persona víctima también es el que da o ejerce la violencia. En realidad termina siendo víctima de su propia violencia, si se dan cuenta, de sus experiencias de vida, de su frustración, de sus temores, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas cosas lo que hacen es transformarse. Todas esas experiencias se transforman en tensión acumulada y por eso terminamos explotando, terminamos agrediendo, no porque seamos malvados, sino porque la tensión acumulada y no gestionada termina por controlarnos a todos. A ver, dice Eva, tiene que entrenarnos para dictar estos cursos en nuestras escuelas también. Uy, sería genial, ¿no es cierto? Beatriz dice, si estamos heridos, sangramos sobre los demás que nos rodean. Ah, mira, qué interesante, Beatriz. Qué bueno, si estamos heridos, sangramos sobre los demás que nos rodean. Ciertamente. Buena frase, Beatriz. Buena frase. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre detrás de ese enojo, como hemos estado viendo. Primero que nada, es importante entender que todos nos manejamos por estos tres componentes. En realidad son cuatro. Ahora le voy a explicar el cuarto. Lo que pensamos está lleno de creencias, recuerdos, expectativas. Una de las cosas que mencionaba Connie hace un rato, dice que ¿cómo podría yo saber si lo que siento es amor, si mi concepto de amor no es totalmente genuino? Eso está en la creencia que uno tiene. ¿Cómo he recibido la información? ¿Qué he aprendido yo acerca de eso, del amor, acerca de la violencia, acerca de lo que es la mujer, del rol de la mujer, del rol del varón? Miren cuántas cosas vienen a nuestra mente que van preparando el terreno para esta acción violenta. Las creencias, los recuerdos, las expectativas. Connie, si me lo permites, con mucho respeto, ella decía, ¿no? Mi padre fue violento o no fue tan violento en algún momento, pero después sí nos castigaba y nos golpeaba. Entonces, esas experiencias de vida se convierten en recuerdos que quedan grabados en nuestro cerebro. Justo acá yo tengo un cerebrito que ahora, más tarde lo vamos a usar. Más tarde me hacen recordar para usar el cerebro. Ahí vamos a verlo. Y luego de lo que pensamos, viene lo que sentimos. Y lo que sentimos está en relación a la vida emocional, sensaciones, sentimientos, emociones, que hacen que nosotros comencemos a tener o a darle sentido, es decir, a sentir cosas. Ahorita para algunos están con con horario de almuerzo, como lo decía hace un momento, alguien por aquí me escribía que estaba en pleno almuerzo, ¿no? Entonces, Carla decía, creo, ¿no? Si no me equivoco. Muy bien. Los que no estamos todavía en almuerzo, o si no tiene su plato preferido, quiero que se lo imagine un momento. Imagínese su plato preferido. Imagínese que lo está saboreando. Imagínese que está tomando un agua fresca en pleno sol, o un café o un té calientito en pleno invierno. Solo imagínelo. Y al imaginarlo, seguramente va a comenzar a salivar. Las glándulas salivales de su boca van a comenzar a fluir. Con tan solo imaginárselo, mire usted. Ni siquiera ha tenido que ver con un ponche, dice Hilda. Ni siquiera ha tenido que ver el material o la comida, pero usted se imagina. Esa sensación, esas reacciones que usted está sintiendo en su boca es producto de su imaginación. No es producto de la realidad, pero su cuerpo reacciona de igual forma, sea que sea real o sea que sea imaginado. Ahora, si trasladamos eso a la violencia, el imaginarse un acto violento va a producir la misma sensación que tener un acto violento. Por eso empiezan las fobias, por eso se dan las crisis de ansiedad, porque vamos generando recuerdos y expectativas o incluso creencias que automáticamente hacen que nuestro cuerpo reaccione. Por eso es que cuando uno tiene miedo, le palpita el corazón.
el corazón palpitante lo único que está haciendo es bombear más sangre al cuerpo. ¿Para qué? Para elegir dos caminos. Lo vimos la última vez, me parece, donde hablábamos de la violencia diferente de la agresión. Una persona se vuelve agresiva porque quiere huir o quiere defenderse. Y una tercera reacción es la parálisis, no hacer nada. Entonces, estos sentimientos, juntos a los pensamientos que tenemos, se convierten en reacciones. Por eso es que ustedes ven aquí las rayas, las líneas que unen cada componente, tienen dos flechitas. Tienen doble flecha porque están en interacción continua entre los tres. Entonces, uno se imagina cosas, comienza a sentir cosas y reacciona frente a eso. Una reacción puede ser emocional, de gritos, desesperación, llanto, o puede ser comportamental, de golpe, de salir corriendo, de aislarse o de cortarse, como algunos adolescentes también lo pueden hacer. Profe, Reacciones consigo mismo o con otras personas. Sí, Connie, profe, adelante. por ejemplo, quizás está en la variable de creencias, ¿no? En mi caso, ¿verdad? Yo sufrí de muchas injusticias, tanto en el colegio con mi mismo padre, pues, cosas que me acusaban y yo no había hecho nada de eso, ¿me entiendes? Porque mi papá era una persona pública y entonces para él era más importante su imagen pública que lo que era en casa. Entonces, fueron muchas cosas de injusticia que yo tuve que tragármelas. Y entonces, en mi caso, ya creo que no es tanto, creo que no, creo que estoy en paz con el Señor. Pero, por ejemplo, a mí me engatilla que alguien me trate de una manera injusta. ¿Me entiendes? Algo que me cuesta mucho manejármela y ahí sí es verdad que se me puede salir esa ira. Y por eso era que lo puedo tutear, profesor. Con gusto, claro que sí. Yo soy César, así de frente, no hay problema. Entonces, ahí va mi angustia, profe, que es que yo digo, uno ha estado tan acostumbrado, yo, yo estuve tan acostumbrada al maltrato, al poco amor, que entonces, imagínate, ¿cómo puedes tú? Claro, ahorita porque amo al Señor y yo finalmente pude entender y aceptar que Él me ama. Para mí eso era inaceptable. Mi valía vino a través de Él. Ha habido un proceso de sanación, pero sin embargo, sigo diciendo, profesor, que una persona que ha estado sometida a una vida como la que yo acabo de describir, creo que es muy importante de verdad que nos digan el cómo amar de una manera sana, profesor, porque eso fue lo que yo aprendí. Claro, yo amo a mis perritos, pero yo me imagino es porque ellos no son amenazantes para mí ni me van a hacer ningún acto de injusticia. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Totalmente Entonces, claro, Connie. ay, profe, bueno, estoy Es más, Connie, muy te- movida te- ahorita. está bien, Connie, y está muy bien que lo sientas así, porque estas clases para ti están siendo sanadoras. En medio de esta lección, estamos aprendiendo lecciones de vida, pero quiero decirles algo, y a través tuyo, Connie, para todos los demás, todo aquello que pasa en nuestra vida pasa por algo. Y si hemos tenido que vivir esta experiencia hoy con este grupo, mire, yo vengo enseñando varios grupos ya este mismo curso, ¿no? Creo que es el cuarto grupo que enseño. Y aún así, con cada grupo, las mismas lecciones en algunas veces, aunque ahora este año hemos integrado algunas otras cosas más, están generando una movilización dentro del cuerpo, dentro del ser humano, porque somos humanos y es natural y uno se siente identificado. Mucho de lo que yo le he compartido a ustedes a través de estas lecciones no solamente son ciencia que están a través de las bibliografías que les he dejado, también es experiencia de vida. También me ha pasado, por eso es que lo comprendo y por eso que me atreví a investigar, porque no quiero quedarme así. Y eso es parte de lo que está pasando contigo, Connie, y me alegro que tengas la libertad de expresar todo esto, porque de esa forma podemos encontrar un mejor camino para poder desarrollar mejores habilidades, para tal vez nosotros podríamos decir, pero ya a estas alturas, si esto lo hubiera aprendido desde niño, hubiera sido mejor. No creo.
porque si hubiera usted aprendido de niño esto, probablemente hubiera hecho otras cosas peores de las que ha hecho hasta ahora. El tiempo, como lo dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Así que, si este es tu tiempo, Connie, y los demás, pues aprovechenlo con total sentido. Una de las cosas, y miren que, y hablando de esto, Connie, tú mencionas, ¿no? Que era la injusticia. La injusticia es un concepto que cada uno se hace en función de sus experiencias. Entonces, si mi esposa, por ejemplo, le sirve primero la comida a mi hijito y luego me sirve la comida a mí, si yo tengo una estructura de soy yo el hombre de la casa y tengo que ser el que guía, me voy a molestar de por qué tuvo que servirle primero a mi hijo y no a mí, que soy el hombre de la casa, el proveedor de la casa. Ese sentido de injusticia es mío propio, porque yo en mi cabecita creo que ella tendría que haberme servido primero a mí. ¿Me estoy dejando entender hasta ahí? ¿Qué pasaría si mi sentido de justicia es simplemente decir, bueno, mi hijito es el más pequeño y necesita él tener la comida primero antes que yo? Entonces, esa condición de injusticia ya no se vería, sino más bien lo vería como algo agradable, como algo bueno. Es como que acá en mi país le llaman a los sacolargos, le dicen algunos, ¿no? No sé cómo es el concepto, pero, o mandilón le dicen otros, ¿no? El concepto de sacolargo es el hombre que se dedica a su casa. Imagínense, el hombre que se dedica a la casa, a ayudar a su esposa o a vivir y ser responsable, en algunos países como en el mío le llaman saco largo o mandilón, ¿no? Por el concepto de justicia que cada uno tiene. Entonces uno mismo va generando sus propios conceptos a través de esto que estamos viendo hace un momento, ¿no? A través de este triangulito que estamos viendo, donde hay cosas que pensamos, donde hay cosas que sentimos y hay cosas que hacemos en función de lo que pensamos y sentimos. Voy a leer varios que están diciendo acá, estoy de acuerdo, cierto, profe. En Ecuador es mandarina. Así, mira, mandarina. Rosa dice, qué importante sería que estos cursos se dieran en las iglesias para todos los adultos. Para eso están ustedes, mis hermanos. Esto es para replicarlo, ¿eh? Mandarina, qué chistoso. Sí, sí, es chistoso. En Ecuador dice, hombre mandarina. Ah, mira, pues. Pero de esa forma, y miren, suena chistoso, es popular, pero es una forma de estigmatizar lo que el hombre hace en casa. Yo le quedé muy claro, en algún momento lo dije, yo en mi casa no ayudo, yo no ayudo a mi esposa definitivamente, y honestamente se lo digo, yo no la ayudo. Porque no es que yo sea una ayuda para ella, ni que ella sea una ayuda para mí. Somos colaboradores mutuos y vivimos los dos en la misma casa y ambos somos responsables de mantenerla limpia y ordenada. Por tanto, yo no puedo ayudarle a mi esposa. Es mi responsabilidad hacerlo. Es mi deber hacerlo. Pero esa condición se ve, de acuerdo al contexto cultural, lo ven cada uno como una injusticia. Y el enojo es una respuesta a la consideración de injusticia que yo tengo. Mis hijos no me hacen caso, eso es injusto, entonces castigo. Mis profesores no me quieren aprobar aún cuando yo he puesto todo mi empeño para hacer bien mi evaluación, eso es injusto, yo reclamo, ¿no? Y todas esas cosas que pueden estar pasando como parte de esa injusticia terminan dañando a las condiciones que estamos viviendo. ¿Me estoy dejando entender? O sea, el enojo termina siendo una reacción producto de la idea de injusticia que tengo yo. No es justo que me traten así, no es justo que me pase esto, no es justo que me dejen sin televisor, no es justo que me dejen sin celular, no es justo. Y todo eso que yo creo que no es justo termina generando tensión y ¡pum!, explotando. Entonces, la mayoría quiere dejar de explotar sin darse cuenta en qué está pensando con respecto a lo que es justo o injusto. Lo que veíamos la anterior mes cuando le decía la dicotomía de lo bueno y lo malo. Esa sensación de estar viendo las cosas entre si no es bueno, entonces es malo.
Cuando para Dios no existía esa diferencia, para Dios todo era bueno. Era bueno, bueno en gran manera, y algo que no era bueno. Hasta ahí llegaba Dios, lo que no es bueno. Pero no decía que eso que no es bueno terminara siendo malo. Recién en el capítulo 3 de Génesis aparece eso. ¿Me estoy dejando entender con esto? Entonces, vamos viendo cómo va desarrollándose nuestras vidas en función a eso. ¿Cómo se forman nuestras interpretaciones? Ahí está lo que estaba diciendo. Ahora sí voy a necesitar mi cerebro. Miren ustedes, papá y mamá nos trasladan sus valores a través de mensajes. Ojo con esto, ¿eh? Papá y mamá nos van dando sus mensajes. Si mamá me enseñó que al hombre es al que le debemos de rendir toda la pleitesía solo por ser hombre, como en mi caso, que mi mamá le decía a mi hermana que me sirviera todo porque yo era el hombre de la casa, después de mi papá, entonces yo comienzo a construir un mensaje dentro mío interiorizado de que por ser hombre pues tengo que ser bien tratado, tengo que ser, que no pueden hacer algo en contra mía, que yo tengo el derecho de poder hacer lo que sea en casa porque soy el hombre de la casa. Entonces se van construyendo los mensajes que nuestros padres tenían, se trasladan a nuestro interior y se van construyendo nuevos mensajes. Pero no solamente está eso, está el otro lado, la influencia que hay por parte de la cultura o la sociedad en la que vivimos. El entorno empieza a moldearnos y genera influencia sobre nuestras vidas. Pero luego están las propias experiencias de uno, lo que uno a lo largo de su vida va construyendo usando los mensajes y las influencias que hay alrededor de él. Eso generan pautas de pensamiento. Esas pautas de pensamiento terminan siendo supuestos, pero, son supuestos, pero se terminan aceptando como si fueran la verdad, como si fuera una realidad. Entonces, si tu mente te dice, no te pases, permíteme, Connie, ¿no? No te pases, Connie, no. Lo que pasa es que tú eres, no sé, pues una amargada, eres una gritona, eres lo que es. Todo te dice tu mente y uno se lo cree. Lo que pasa es que César, no, pues César, tú te pasa porque eres soberbio, eres de los que de repente, pues, quiere que invitaciones del extranjero y todo eso. No, 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 eso es tu mente, te lo dice. El gran problema es que asumimos que lo que nuestra mente nos dice es una verdad o un mandato para cumplirse. Y lo que nuestra mente nos dice no es un mandato, mis hermanos. Son pautas de pensamiento, son supuestos. Por eso es que Pablo diría en Corintios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevar cautivo significa atrapar esos pensamientos. Por tanto, no todo pensamiento es bueno. Uno podría decir, pero la Biblia también dice que tengo la mente de Cristo, sí, pero la mente no es algo, la mente no es quien te da la orden, sino el contenido de quien te da la orden. ¿Cómo les explico esto? ¿Cuántos conocen o han jugado alguna vez una partida de ajedrez? Dedito arriba, partida de ajedrez, ¿sí? Pues hay fichas negras y hay fichas blancas, ¿verdad? Muy bien, entre las fichas negras y las fichas blancas comienzan a jugarse. Están en un tablero. Hay una situación allí. Pregunto, ¿quién sería usted dentro de esa ficha, dentro de esa situación, si en el tablero están las fichas blancas, que podríamos decir todas las cosas buenas que vivimos, y las fichas negras, que podríamos decir todo lo negativo y lo malo que vivimos? Esa lucha está continuamente allí. ¿Dónde se sentiría mejor estar? ¿Dentro de las fichas blancas o dentro de las fichas negras? O tal vez en ninguno de los dos. Porque la idea que yo tengo es, mi lucha es entre los blancos y los negros, el bien y el mal, cuando en realidad nuestra vida no está en las fichas, nuestra vida está en el tablero. Las fichas se pelean encima del tablero.
Usted es el tablero. Cuando se levanta se caen las fichas. No hay forma de que esas fichas dominen su vida, porque el que domina su vida es usted, su ser completo. Entonces, esas fichas blancas son esos pensamientos que vienen de felicidad y de alegría que podemos nosotros disfrutar. Y esas fichas negras son todos esos pensamientos que vienen a nuestra vida, o las experiencias dolorosas vividas, o las condiciones que alguna vez vivimos de dolor, de tristeza, de malestar. Y nosotros estamos allí como si estuviéramos luchando, pero yo recibí a Cristo, debo de ser buena gente. Y tu cuerpo esa parte oscura de tu vida te dice, no, porque todo lo que has vivido no sirve de nada, mira todo lo que eres. ¿Cómo dices ser cristiano y hasta ahora sigues gritándoles a tus hijos, no? Y esa lucha está encima de usted, no está en usted. ¿Me dejo entender con la diferencia? Usted es el tablero. Como tablero, si quiere, se puede levantar y botar a todas las fichas. Otro ejemplo que ilustra esto. Imagínense acá en nuestro país, en nuestra ciudad, acá en Lima, le llaman la vía expresa, ¿no? La vía expresa es una vía donde hay hay como 4 o 6 carriles, me parece, donde pasan los autos. Si usted estuviera parada encima de un puente, usted podría ver a los autos pasar. Pero si usted quisiera saber a dónde va cada auto, no podría estar desde encima del puente. Usted se subiría al auto y el auto, donde quiera que le lleve, ahí se iría. Si los autos fueran nuestros pensamientos o las sensaciones que tenemos, sería entender que cada vez que tú le das vuelta a un pensamiento y construyes una vida entera a partir de ese pensamiento, pues ¿por qué te subiste al auto? Te bajaste del puente. ¿Qué tenemos que hacer allí? Bajarnos del auto, subirnos al puente, verlos pasar. Mira, mira, ahí está el recuerdo que alguna vez papá hizo conmigo. Ahí está el recuerdo de lo que alguna vez yo hice con mi hijo. Ahí está el recuerdo de lo que mamá me hizo alguna vez. Pero ahí está el recuerdo, ya no es mío. Soy el tablero y veo a las fichas jugar. ¿Me dejo entender ahora? Me subo al puente. Ya no me subo al auto. Porque subir al auto es lo que me hace sentir dolor. Pero subir al puente me hace sentir incómodo, sí. Con malestar, probablemente, pero ya no sufriendo. Solo de esa forma puedo entender cómo es que se formaron esos pensamientos en mi cabecita. Ahora sí vamos a ver, permítame un momento, por favor. No es el cerebro de un paciente, por si acaso, ¿eh? Es una maqueta, por si. Voy a dejar de compartir para que me vean en pantalla entera completa y así puedan observarlo mejor, ¿ok? Este cerebrito que está ahí acá. Uy, veo la mano de Gedeón levantada. Gedeón, ¿tienes algo que compartirnos? Adelante, por favor, antes de empezar con esto que voy a mostrarle. Creo que no. Bueno, sigo entonces. Todos ven este cerebro, ¿verdad? Esta es la parte frontal de nuestra frente, la corteza prefrontal, y en la parte de acá atrás está la nuca. El cerebro se va desarrollando desde atrás para adelante, es decir, las últimas funciones que ocurren en nuestro cerebro, de atrás para adelante, este final de adelante se termina de formar funcionalmente alrededor de los 21 a 25 años de edad. Hasta los 10 años de edad, el cerebro está completo en su estructura, pero sus funciones van lentamente desarrollándose de atrás para adelante. La materia gris, que es es lo que se usa para pensar y racionalizar, perdóname, está en la parte de adelante, en la corteza prefrontal. Por eso el cerebro de un adolescente no es el mismo que el cerebro de un adulto. Pero quiero explicarle cómo se da el aprendizaje. Mire usted, yo le he puesto clavitos, que en realidad el cerebro no está clavado, por cierto, pero yo le he puesto clavitos para representar a las neuronas, ¿ok? Son millones de neuronas, pero yo he puesto algunos para que ustedes puedan entenderlo. Si yo tengo un aprendizaje, por ejemplo, mi mamá me enseñó a cocinar, entonces comienzo a
tejer un camino neuronal. Nuestro cerebro teje un camino neuronal con respecto a lo que voy aprendiendo. Si aprendí a manejar bicicleta, está por esta zona. Si aprendí a cocinar, pues está por esta zona de acá atrás. Si aprendí que cada vez que papá viene molesto del trabajo, golpea a mamá o golpea a mí. Eso está por acá. ¿Y qué aprendió mi cerebro? Que tengo que esconderme. Eso está por acá. ¿Y qué más aprendió mi cerebro con esa situación? Que tengo que enfrentarlo porque yo no voy a permitir la injusticia que golpea a mamá. Eso está por acá. Entonces, esos aprendizajes quedan sellados en nuestro cerebro. Estos aprendizajes hacen que nuestro cerebro tenga huellas, tenga rutas neuronales que generan un aprendizaje. Entonces, no sé cuántos han escuchado esta famosa palabrita que se llama desaprender, ¿no? Dice, hay que desaprender para volver a aprender. Falso, mi hermano, perdónenme, pero no estoy de acuerdo con eso. Porque el cerebro queda grabado, la enseñanza queda grabado, este aprendizaje queda latente en nuestro cerebro. Entonces, ¿por qué tengo esa sensación de explotar si yo ya me convertí a Cristo? Es que es un aprendizaje latente en tu vida. ¿Pero puedo manejar un nuevo aprendizaje? Sí, claro, cuando nos atrevemos a reconocer lo que hemos aprendido y establecemos nuevas rutas neuronales en nuestro cerebro, un nuevo color en mi cerebro para hacer que las cosas funcionen mejor. ¿Se da cuenta? Este cordón azul, que es el nuevo aprendizaje, reemplaza, está por encima del aprendizaje primario rojo. A eso se refiere la palabra cuando dice, conoceréis la verdad y la verdad es lo que los hará libres. No dice, tienen que borrar de sus vidas lo que vivieron. No, se va a quedar allí, porque es una huella. Pero así como las huellas de un trineo en la nieve se pierden con el tiempo o al dejar de utilizarlo se esfuman y comienzas a usar una nueva ruta y esa nueva ruta comienza a verse más acentuada, de esa misma forma trabaja nuestro cerebro. De esa misma forma entonces terminamos haciendo con todo esto esas pautas de pensamiento que hacen que yo tenga una valoración que puede ser subjetiva, pero que se va generando en función de mis propias experiencias. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender por esto que estamos enseñando? La forma en que se ve usted a sí misma, lo que usted escribe de sí mismo, está aquí en su cerebro. Lo que usted hace y la forma en que juzga lo que hace, está en su cerebro. La forma de ver el futuro que quiere, las expectativas que tiene, está en su cerebro. Por eso es lo mejor que han nacido en esta época del tiempo, son las neurociencias. Si aprendiéramos un poquito más de ello, podríamos entender por qué actuamos como actuamos. Ahora, no todo es neurociencia, de hecho, pero tiene mucho para explicarnos. No podemos darle solución a algo si primero no ha habido comprensión de ese algo. Solucionamos cuando comprendemos. Si queremos solucionar, necesitamos comprenderlo primero. Y esto es lo que ocurre. Esos mensajes por parte de nuestros padres, sumado a Netflix, Disney, HBO y todo lo que hay alrededor de la cultura en la que vivimos, sumado a eso, generan pautas de pensamiento. Y permítanme con mucho respeto decirlo, sumado a ello también las experiencias que vivimos en la iglesia, los mensajes que recibimos, los sermones que predicamos o que nos predican, las prédicas a las que le prestamos atención, que también son aprendizaje, quedan como una huella grabada en nuestro cerebro. Pero eso es solo eso, una huella grabada en nuestro cerebro. Pero ¿qué pasa con las emociones? Antes de pasar a las emociones, ¿alguna pregunta sobre esto?
¿Algo que compartir sobre esto? ¿Seguimos? Seguimos, porque si no nos va a faltar tiempo. Entonces, vamos con esto. Viene entonces Doris. Excelente, Doris. Claro que sí, muy claro. Tengo que tener sumo cuidado de cómo alimento el cerebro de mis pequeños. Tremendo, Doris, tú lo has dicho. Porque esto que usted ha hecho, si no es consciente de lo recibido, de manera inconsciente se lo pasará a su siguiente generación. Pero si uno presta atención a lo recibido, puede interrumpir el camino para la siguiente generación o incluso puede cambiar el destino de su siguiente generación si usted acepta, asume la responsabilidad, acepta su condición y busca la transformación. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en un duelo. Cuando uno siente un duelo, todo lo que ha pensado acerca del dolor y del sufrimiento viene a su cabeza y por eso sufre. Pero, por ejemplo, en el duelo, el sufrimiento, o por ejemplo, en el suicidio. El suicidio es una manera en que la persona cree que ya no hay forma de solucionarse eso que lo agobia tanto. Y por eso cree que la mejor forma de salir de este malestar es muriéndose. ¿Por qué? Porque lo aprendió en algún momento de su vida, el hilo rojo. Probablemente algún pariente se suicidó y ahí lo aprendió. Probablemente una amistad o en las noticias o en el colegio alguien lo hizo y ahí lo aprendió. Y encontró eso como una salida fácil, como una forma de decir ya no quiero más. Pero hay otros que teniendo esa carga luchan contra eso y no saben cómo superarlo, porque dentro de sí está la idea de si me mato, por ejemplo, Dios me va a castigar, me voy a ir al infierno, y encima hay pastores que reafirman eso, o hay gente creyente que comienza a hablar de eso, todo eso producto de esta condición, y se vuelven violentos porque no saben cómo lidiar con ese sufrimiento. El sufrimiento no se supera, el sufrimiento se elabora para transformarlo. Uno aprende a transformar su dolor. No es que el sufrimiento se sane, uno ya al final diga, por fin estoy sano. Como hoy día en la mañana temprano, atendía a una persona que me decía que había sido evaluada por psiquiatría y el psiquiatra le había dicho que hay un descarte por completo porque ella tenía miedo de tener esquizofrenia o de psicosis y su miedo la llevó a hacerse una evaluación médica. Y el doctor le dijo, no hay nada de esas cosas. Entonces dijo el médico, lo que sí hay que averiguar es si hay algún trastorno psicológico. Y ella se quedó con eso. Y su sufrimiento uno era, ¿qué tal si soy esquizofrénica o que tengo algún problema esquizofrénico? Y el médico le dijo que no, descartado. Se sintió aliviada, pero ahora viene su sufrimiento porque hay un trastorno psicológico. Y de nuevo vuelve a sentirse mal. Entonces, yo le decía a ella, hay diferencia entre un trastorno y una enfermedad. La enfermedad tiene una causa orgánica, física. El trastorno no. El trastorno es una condición psicológica que se da por esos mensajes que recibimos. Porque le ponemos la etiqueta bipolar, depresivo, ansioso, y comenzamos a etiquetar a la persona que va entendiendo su pauta de pensamiento es, si lloro y siento tristeza, es que estoy depresivo. Si a veces me siento bien y otras veces me siento mal, entonces soy bipolar. Y si alguna vez intento suicidarme, entonces es que soy un borderline. Y comienzo a etiquetarme con esto. Y miren cuán importantes son las etiquetas en ese sentido porque son pautas de pensamiento que, como vemos en nuestro cerebrito, se quedan grabados e influyen en nuestra forma de comportarnos. Vamos a ver qué pasa con nuestras emociones entonces. ¿Qué es lo que ocurre? Todos nosotros sentimos emociones porque las emociones es una reacción natural del ser humano. Pero todos lo sentimos en ciertos niveles. Hay emociones que son agradables y hay emociones que son desagradables. Ojo,
Digo agradables o desagradables. No digo buenas o positivas o malas o negativas. No, todas las emociones son buenas. Absolutamente todas. Incluyendo la tristeza, porque la tristeza nos sensibiliza. El enojo nos defiende de aquello que es injusto. La sospecha nos permite conocer qué hay más allá, qué intención tienen las personas de hacer algo. O el temor, que nos permite protegernos de un peligro. Si es que esas emociones que son desagradables también son positivas. Además se les llama adaptativas porque nos ayuda a adaptarnos al medio. No solo el amor, no solo la alegría, el placer, la calma. Esas no son solo emociones positivas. El temor y la tristeza también lo son. Entonces, ante esta situación necesitamos aprender a aceptar estas emociones, cosa que no ocurre en muchos lugares. Porque ¿qué es lo que nos hacen decir cada domingo cuando vamos a la iglesia? Bueno, en algún momento cuando iba a una iglesia decía, tiene que confesar que Dios es su gozo, aunque usted esté triste. No puedes estar triste si estás en Cristo. Con Cristo todo es alegría y felicidad. Y esa idea de tengo que ser feliz o no puedo estar triste termina generando agobio. Pastor, pero no entiendo por qué sigo llorando o por qué sigo sintiéndome mal si ya tengo a Cristo, si yo ya ofrendé, ya pacté, dicen algunos, ¿no? ¿Qué está pasando conmigo? No está pasando nada. Estás sintiéndote triste porque hay condiciones que te han generado esa tristeza. O incluso la alegría. Hay gente en la iglesia que no quiere reírse porque tiene miedo de fallarle al Señor. Es más, recuerdo el caso de en una ocasión que estuvimos en una reunión en una iglesia y el pastor estaba que se reía a carcajadas mientras estábamos conversando entre todos. Y literal, se reía a carcajadas hasta que le tocó predicar. Y cuando predicó, todo su cuerpo cambió, todo su gesto cambió. Se puso como si estuviera, ¿cómo decirlo? Como si estuviera en el lugar santísimo, ¿no? Vamos a empezar a la prédica, por favor. Tome asiento, cierre sus ojos. Es más, hasta impostó la voz. Entonces, ese cambio de, oye, pero tú estabas acá que te reías a carcajadas y ahora subes al púlpito y todo se cambia. No, es que eso es reverencia a Dios, me decía él. Bueno, no sé si sea reverencia a Dios en el lugar en el cual estás. O sea, eres reverente cuando vas al púlpito, pero irreverente cuando estás compartiendo con todos. No lo creo, ¿no es cierto? Entonces, bajo esa condición hay emociones que a veces no aceptamos. Y a los creyentes no nos gusta aceptar tanto la alegría porque sentimos que le estamos fallando a Dios. No sé si algunos, creo que en Chile es donde se dice, no dejes tu cartera en el suelo porque se te va la plata o algo así. Si tú dejas tu cartera en el suelo, terminará yéndose tu dinero. Son conceptos que van tradicionalmente grabándose y que generan emociones. Entonces, si dejo mi cartera en el suelo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Mi dinero se me va a ir, etcétera. Entonces, pero esas son emociones naturales, emociones adaptativas. Pero, ¿qué pasa? Y ojo con lo que voy a mencionar, ¿qué pasa si esa emoción se va hasta un nivel más extremo? La tristeza se vuelve depresión. La alegría se vuelve euforia. La sospecha se convierte en celos. El temor en pánico. El enojo en furia. El amor en dependencia. La calma, que uno podría decir estoy calmado, se vuelve en extremo en indiferencia. El placer, que es normal y natural en el ser humano, creación de Dios, se va al extremo de convertirse en un placer exacerbado. Entonces, si se da cuenta, ya se convierte en una condición inestable y desadaptativa. Ya no te puede ayudar a adaptarte en el camino.
Entonces, cuando estamos hablando de trastornos psicológicos, no estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de que una condición en su vida se ha incrementado tanto que lo ha llevado a interrumpir su vida. ¿Me estoy dejando entender? Por tanto, no podemos decir si se cura o no, porque no hay una curación si no es enfermedad. ¿Nota Pero la diferencia? sí, sí, no, esta lámina está, o sea, yo no sé quién hace estas láminas, pero de verdad que este hombre hay que decirle que está, lo felicito. Pero aquí hay algo que me generó ruido, profesor. Por ejemplo, mi caso, lo vuelvo a poner, que yo, yo no me acuerdo ni siquiera los besos que me haya dado mi padre, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo puedo yo hablar de amor? Yo sí reconozco que en mí se ha dado la dependencia por ese temor a quedarme sola. Eso me aterraba mucho antes, ¿me entiendes? Entonces sí reconozco mi dependencia emocional, pero yo no creo que sea producto de un amor, porque qué amor si yo no recibí eso, Es que ¿me es eso entiendes? justamente, Connie, date cuenta, es eso. Tú dices, yo no recibí eso. El que no lo hayas recibido ya es algo que estás recibiendo, si se quiere, en sí mismo. El aprendizaje de no tener el aprendizaje completo. Por eso es que Santiago habla del pecado de omisión, ¿no? Que sabiendo que es pecado lo hacen y algunos, si no hacen, como es ese verso, perdónenme, me olvidé, pero es esa condición de si no lo terminas de hacer sabiendo que puedes hacerlo, ya pecaste. Entonces, esta condición que tenemos en nuestra cabecita, estos aprendizajes, funcionan no solo con lo que recibimos, sino incluso con lo que no recibimos, porque lo aprendemos al revés. Entonces, tú ya sabes cuál es la condición en la que has vivido. Ahora la necesitamos poner hacia el extremo opuesto. Por eso es que yo les decía que el amor no es una necesidad. Cuando el amor, cuando yo necesito de alguien que me ame, no es amor, es dependencia. Pero cuando yo tengo amor para compartir con otro, eso es amor, es libertad. Ya no estoy necesitando sentirme contenta, tranquila con el amor de otra persona, porque es mi mundo, porque es todo para mí. No, ya no. Ahora estoy llena de eso que nace primero de Dios, que es la fuente del amor, segundo de mí mismo, que es soy el recipiente del amor de Dios, y tercero con los demás, que me convierto en el que comparte aquello que he recibido de Dios. En esa ruta, porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Me dejo entender? Entonces, estas emociones, esta vida emocional, que definitivamente, si tuviéramos más tiempo, nos pondríamos a pensar en qué momento vivió Jesucristo cada una de estas emociones, porque las vivió, ¿eh? Cada una de estas emociones. Entonces, te leo, Vanessa, Jesús también vivió las emociones, claro que sí, lo estoy explicando, en el Getsemaní, en la fuera del templo, en la cruz, así es. Incluso, miren, cuando Jesús les dice a sus apóstoles, ¿hasta cuándo los habré de soportar? ¿Qué verso está? ¿Se acuerdan? ¿Qué cosa es eso? ¿Acaso eso es, algunos lo predican pues con esto que les decía esta reverencia, ¿no? Y el Señor dijo, ¿hasta cuándo los habré de soportar? Y si usted ve el contexto de ese verso, el contexto es hablándole a los discípulos. Es una mujer que trae a su hijo porque los discípulos no podían sanarlo. He traído mi hijo a tus discípulos y no pueden sanarlo. Y Jesús se lo dice a sus discípulos, ¿hasta cuándo los habré de soportar? Creo que le pregunté la última vez, hace unas clases anteriores, le dije, ¿cuántos son madres de hijos adolescentes, no? ¿Qué pasaría si usted le dice algo a su hijo adolescente y su hijo le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado, te dice encima. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Le dijo Jesús a su madre. Entonces, vean cómo la vida emocional es sumamente importante en el ser humano. Pero ¿cuántos han escuchado las prédicas? Y una vez más, permítame con mucho respeto decirlo, de que un cristiano no puede ser un cristiano emocional. Porque si un cristiano es emocional, es carnal. Y se convierte en esos sepulcros blanqueados que decía Cristo, ¿no?
¿Ha escuchado eso? No sé si lo habrá escuchado usted, pero en mi iglesia, ¡ih! Dios mío, en aquella iglesia donde empecé, quiero decir, ¿eh? Qué drama, Dios mío. Y yo aprendí eso. Y yo no podía dejarme llevar por las emociones, decía yo. Pero no entendía que las emociones son parte de la vida del ser humano, al igual que el Dios. Dios es un Dios emocional. Dios también se quiebra. Hasta se describe a sí mismo como un Dios celoso. ¿De qué estamos hablando? De la esencia divina. Por eso dijo, a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que en Efesios dice, ustedes no han aprendido así de Cristo. Uy, ahorita llegamos a eso, perdónenme, se me va el tiempo. Es que hablo mucho hablo, creo. Entonces, ¿cómo reaccionamos al final? Mire usted este diagrama. Primero estamos pensando cosas, interpretamos cosas. Eso se une a nuestra emoción y terminamos reaccionando. Pensamos, ¿qué me está pasando? ¿Por qué nadie responde? Yo estoy que le escribo y no me responde. Esos son de WhatsApp, ¿no es cierto? O nadie me dice nada, nadie hace nada. Yo estoy aquí enseñando y todos están con la cámara apagada y ni siquiera me dicen que están escuchando nada. O sea, eso piensan, ¿no? Estoy hablando por si acaso hipotéticamente, no estoy hablando de mí. Pero eso está en la cabecita, ¿no? ¿Pero por qué no responde? O como alguna vez en una clase que estaba dando virtualmente, yo hablaba mientras estaba enseñando, el tutor del grupo, el que estaba enseñando en la universidad, me decía, y este grupo está medio raro, porque nadie habla, nadie pregunta, mejor pregunta tú a ver si están ahí presentes. Y yo comenzaba a hacer preguntas. Juana, ahí está, ¿eh? Ahí está Juana. ¿Quieres hacer una pregunta? Adelante, por favor. Con respecto a que Dios se quiebra. Claro, me refería a que Dios se entristece también. ¿Se recuerdan cuando Jesús no solo lloró por un amigo, lloró también por una ciudad entera? Es su dolor. Por eso es que Efesios también nos dice, no contristéis al Espíritu Santo. Y contristar tiene que ver con producir tristeza. Contristar es producir tristeza en la vida de alguien. Entonces, miren cómo se van ligando estas cosas, lo que pienso, lo que siento y termino actuando. A eso tenemos que agregarle algo más, las situaciones y experiencias que vivimos en el tiempo que lo vivimos y bajo las circunstancias en que lo vivimos. Porque puede ser un aspecto saludable, pero en un ambiente nada saludable, ¿no? Por ejemplo, puede ser que en algún momento mi mamá me dé un regalo después de que me ha dado muchos golpes. Entonces, ¿cuál se queda en mi recuerdo? Mi mamá me va a dar regalos después de darme los golpes. O sea que los golpes no son malos, o los golpes se exhalan con regalos. Entonces mi esposo o mi esposa me golpea, pero después viene con un chocolate, después viene con flores. Entonces mi aprendizaje está programado para seguir actuando como actué en mi familia de origen. A menos que me dé cuenta de lo que estoy pensando, me dé cuenta de lo que estoy sintiendo y elija un camino diferente para actuar diferente. Esto que estamos haciendo es parte del proceso de cambio. Juana dice, pero tengamos cuidado porque es distinto a que Dios se quiebre a que Dios se contriste. Gracias por su respuesta. Ajá, claro, definitivamente. Pero el quebranto divino también ocasionó que alguna vez estuviera a punto de destruir la tierra. ¿Se recuerdan en Génesis cuando Dios envió el diluvio? Ahí Dios mismo se sintió mal de haber creado al hombre, se arrepintió de haber hecho al hombre. Bien, Doris, Génesis 6:6. Dios le dolió en el corazón haber creado al ser humano. ¿No es un Dios emocional? Pero, ¿cómo hacemos entonces para aplacar esa ira? ¿Cómo reacciona una persona violenta? ¿Se recuerda este diagrama que vimos hace un rato? Pues bien, Beatriz añade
También cuando el pueblo de Israel falló en el desierto y Moisés le pidió que no los destruyera, claro. Juana dice, por otro lado, aprendí que Dios es de principios más que sea emocional. Por favor, aclara eso, que aclarar eso porque Dios utiliza las emociones, pero no vive dependiendo de las emociones. No he dicho que Dios de alguna manera deje de tener principios, los tiene, pero sigue siendo emocional. Vuelvo nuevamente al concepto que decía hace un rato, Juana. El entender lo emocional como carnal, no es así. Eso es algo que, permítame, ese es un hilo rojo, por decirlo de alguna manera. Es un hilo rojo en nuestro cerebro cristiano, de creer que porque es algo emocional, entonces no es bueno, que tiene que ser todo espiritual. Ese es otro hilo rojo. Entre lo bueno y lo malo, la lucha del bien y del mal, ese es otro hilo rojo. Tenemos que reemplazarlos por los nuevos hilos azules, ¿no? En términos figurativos, por cierto. Profe, Entonces, los... profe, Adelante, Connie. es que tan es así que cuando Cristo entró al templo y vio lo que habían hecho con la casa de su padre, él lanzó todas esas mesas, ¿me entiende? Entonces, Totalmente de acuerdo. pero profesor, yo le voy a decir una cosa. Hoy no sacó 20, sacó 100, profesor. Dos cosas. Wow, me hizo tener un insight. Disculpen mis compañeros, pero es que tengo que decírselo. Yo necesito decir cuando algo me hace sentir bien. Wow, gracias, profesor. Gracias. De verdad, nunca había visto, de verdad que por ese concepto que yo tenía de la justicia, cómo eso me disparaba tanto mi enojo, ¿me entiende? ¡Wow, profe! Eso es un regalo que me ha dado para mi vida. Y lo otro es, como cristiana, que siempre me han censurado, que yo no me puedo manejar con las emociones. Yo digo, Dios mío, pero si es parte de ser como ser humano, como persona. Profe, bueno, yo sé que no lo voy a decir, pero lo amo inmensamente, profesor. Disfruta tu regalo, Connie. Disfrútalo. Dios es el Dios de todos en general. Y a través de tu testimonio también aprendemos. También aprendemos. Entonces, bajo estas condiciones, esto que pensamos, claro, hace un momento lo habíamos visto, Carla, la P son pensamientos, la S son sentimientos y la R son reacciones, ¿no? Entonces, estos pensamientos están plagados de creencias y valores culturales acerca de la mujer, acerca de la pareja, acerca de la religión, acerca del cristianismo, acerca de la concepción que tengo del poder, acerca de la desconfianza. Mire cuántas cosas hay en nuestra cabecita, acerca de la justicia, la injusticia, ¿no? Acerca incluso de las emociones. También está ahí lo que pienso de las emociones. Porque las emociones no se razonan aun cuando hay gente que lo hace. Ahora vamos a ver eso un poquito más adelante. Y en cambio, lo que sentimos, los sentimientos del enojo, la amargura, los celos, la inseguridad, todo eso es producido en nuestro interior, lo que nos lleva a reaccionar de forma violenta, gritar, insultar, reclamar, o tener amargura o desesperación, o llegar a los golpes, a las amenazas, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto se da en un microsegundo, producto de los aprendizajes que hemos tenido, pero también producto de no ser conscientes de lo que estamos viviendo. Uno de los mensajes que hace un tiempo atrás di a los jóvenes, les dije, piensa en lo que piensas. Y nadie se quedó, ¿sí? Sí, cuando aprendemos a pensar en lo que pensamos y aprendemos a sentir lo que sentimos, damos lugar a que todo eso que está en nuestro interior fluya como un río. A veces en el río va a fluir y van a caer hojas, va a caer un rocón, como dicen algunos acá, o una piedra gigante, una roca inmensa para interrumpir el río. Pero el río que fluye no se interrumpe, busca el lugar para seguir fluyendo. Las emociones son como un río, se encaminan continuamente mientras tengan un cauce. Y si no tienen un cauce, lo encuentra. Y si no encuentra un cauce, se desborda. Los ataques de ira que a veces tenemos, las reacciones violentas que a veces tenemos, no es más que un río desbordado.
Un río de emociones desbordadas porque no hubo control, porque no hubo eso que hace un rato les mencionaba con el tema de, ¿dónde estás? Esto, ¿no? Por cierto, no le hablé de estos escala que va del 0 al 100. Esa escala del 0 al 100 implica que si tú le pones un número a tu emoción, del 0 al 50, puedes estar tranquilo porque esa emoción te va a ayudar a adaptarte. Pero si tú ya ves que esa emoción subió a 60, 70, 80, está generando síntomas, ahí hay que hacer algo para bajarla. A eso se le llama regulación emocional. Ir avanzando aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Me dirá usted entonces. Bueno, ya hemos hablado esto de las emociones, usted lo tiene. Solamente quiero resaltar lo que decía Daniel Goleman. Y lo resalto con mucho respeto, pero dice, las emociones descontroladas puede convertir en estúpida a la gente inteligente. Por eso es que hay mucha gente muy inteligente, pero que los botan del trabajo por su carácter. Hay gente que es muy sabia en muchas cosas, pero su carácter le gana y termina arruinando lo que construyó. Ustedes ven allí un dibujo de un volumen porque así son las emociones. Hay que subirle o bajarle el volumen, hay que graduarlo. Las emociones no es que tengamos que eliminarlos. Insisto, si le damos un cauce a esas emociones, van a fluir como el río. Esa es la clave. Por cierto, le pongo este dibujito de las emociones y seguramente ha podido ver o no esta película que se llama Intensamente, que salió en el 2015. Por favor, altamente recomendable verla ahora desde esta perspectiva de la que estamos hablando y desde la información que usted ha recibido. Porque mucha de la información de las neurociencias está esta película está basada en mucha información de neurociencias. Así es que búsquela, mírela y disfrútela desde esta perspectiva. ¿Qué es lo que se ha creado hasta ahora o qué es lo que se ha investigado respecto a esto? Es el concepto de inteligencia emocional, que para poder manejar nuestra emoción y tener un cambio conductual, necesitamos aprender a tener esta capacidad de reconocer, aceptar, utilizar y expresar de manera saludable nuestras emociones. Para eso, un investigador muy famoso, del que hablé hace un momento, Daniel Goleman, creó los 5 pilares, o más bien describió los 5 pilares de la inteligencia emocional, donde implica el primer pilar, autoconciencia, el ser consciente de lo que sientes. Autorregulación, el que puedas aprender a nivelar o a regular lo que sientes. Automotivación, el que puedas saber que la motivación no está afuera, no es que yo tengo que sentir ganas para poder hacer algo, no, usted puede hacer algo aunque no sienta ganas. Las ganas lo acompañan a eso que hace. Luego viene el pilar de la empatía, en donde cada uno de nosotros puede aprender a conocer y reconocer. Así como reconoce sus emociones, puede reconocer las emociones de los demás. Y finalmente, en las habilidades sociales que permiten que pueda uno aprender a establecer relaciones interpersonales sanas y saludables. Gedeón pregunta, ¿se puede cambiar el carácter? El carácter no se cambia, se moldea. Y se moldea en la medida en que uno es consciente de sí mismo. Lo que nunca cambia es el temperamento. Pedro, antes de conocer a Cristo, era impulsivo, agresivo, y después de conocer a Cristo, ese temperamento seguía siendo impulsivo cuando luchó contra Pablo en algún momento. Pero lo supo manejar y dirigir a través de, ustedes leen las epístolas de Pedro, son muy parecidas a la de Pablo, incluso en algún momento llega a decir que lo de Pablo es a veces hasta confuso de poder entender. Eva dice, Daniel Goleman escribió un libro al respecto. Sí, claro, usted puede ubicarlo como inteligencia emocional, autor Daniel Goleman, es con G, Daniel Goleman, ¿ok? Entonces, esto es la clave. Si usted quiere aprender a manejar sus impulsos, la clave es aprender sobre inteligencia emocional. Dentro de esa inteligencia emocional, gracias Carla por tus palabras también, ¿cómo podemos usar esto para entender, por ejemplo, hablaba hace un rato acerca de los celos? ¿Por qué tomé el tema de los celos? Porque es uno de los desencadenantes más frecuentes dentro de la violencia familiar. El tener celos, y no solo celos románticos,
Porque hay esposos que sienten celos de sus esposas porque le dan más preferencia a los hijos y por eso se vuelven agresivos. O hay esposas que sienten celos del esposo con las hijas mujeres generalmente y comienzan a maltratar a la hija mujer porque le está, entre comillas, robando al marido, ¿no? Entonces, estas emociones de celos surgen al miedo de creer que lo que es valioso para mí me lo van a quitar. Por eso uno siente celos. Puede que esa creencia o esa sospecha sea real o sea imaginaria, ¿eh? Nuevamente volvemos a lo que cada uno va construyendo en su cerebro, ¿no? Esos hilos rojos. Como tiene miedo a perderlo, entonces comienza a hacer acciones específicas, como cuáles, por ejemplo. En respuesta a esa amenaza, comienzo a indagar para evitar un riesgo, comienzo a actuar con protección o empiezo a sufrir por adelantado y actúo con dolor o por dolor. Entonces, me tomo el tiempo para pensar en lo que estoy sintiendo y digo, a ver, algo me está pasando. ¿Por qué cuando este joven que trabaja con mi esposa le regaló un chocolate, por qué yo me siento mal de que él le haya regalado un chocolate? Pregunto a mi esposa entonces y mi esposa me dice, bueno, es que yo solo dije, ay, cómo quisiera tener un chocolate. Y el chico escuchó y me lo trajo. Entonces yo me puedo poner a pensar, a indagar para evitar un riesgo, entonces la próxima le mando yo mismo con mis propios chocolates. O le compro una caja entera de chocolates y se la mando todavía a su trabajo, para que todos sepan que ella tiene a alguien que le compra chocolates. ¿Sí o no? Es un sentido de protección. O puedo irme al otro extremo. ¿Qué? ¿Cómo va a ser? ¿Que alguien te ha regalado chocolates? ¿Y ese que tiene? Ahora lo voy a buscar, ¿qué se ha creído? ¿Cómo es posible que te esté regalando a ti eh, eh, chocolates? No es posible eso. Y encima le reclamo a mi esposa de que otro haya hecho algo o le haya dado el regalo a ella. Encima le reclamo a mi esposa. ¿Por qué? Porque son dos formas diferentes, o flores, muy bien, Hilda, claro que sí. Son dos formas diferentes de actuar. O me anticipo o me obsesiono. En ese rango van los celos. Olinda dice, ¿el libro de la inteligencia emocional? Sí, Olinda, ese mismo libro. Es un compendio entero. No lo tengo por acá, lo tengo en mi oficina, pero es un compendio entero que habla acerca de la inteligencia emocional. Es muy bueno y altamente recomendable, que por cierto está en la bibliografía también, por si no lo habían visto. Entonces, la anticipación me lleva a prevenir, mientras que la obsesión, ajá, Connie, excelente, ese es el primero que hizo en el 1995. Ahora hay más versiones actualizadas, así que si por ahí puedes conseguir, hay mucho, mucho, mucho de eso. Decía, la anticipación tiene que ver con una respuesta de prevención, pero la obsesión tiene que ver con una respuesta al temor de perder a alguien. Entonces, porque tengo miedo de perder, comienzo a obsesionarme. ¿Qué pasa con esto? Vienen los celos. ¿Qué significa tener celo entonces? Significa que yo estoy preocupado de que algo voy a perder. Entonces hay gente que no tiene celo, dicen, no, yo no me pongo celoso, yo estoy tranquilo, yo confío en ella o yo confío en él, dicen, ¿no? Pero se pueden ir hacia la indiferencia o hacia la insensibilidad. ¿Por qué? Porque no le importa, porque se despreocupa y en algunas ocasiones se puede convertir en una persona indolente. ¿Cuál es la consecuencia de no tener esos celos? De decir que no tiene celos, es irse al distanciamiento emocional. Pero si me voy al otro lado, me voy al juicio de inmediato, a la desconfianza, a la obsesión, esos celos se van al otro extremo y se convierte en una condición de acusación, de control aversivo y agresivo sobre la persona. Me tienes que dar tus claves del Facebook, me tienes que dar tu patrón del celular, tengo que revisar tu celular porque si no, no voy a confiar en ti. No me estás dejando confiar en ti. Todo eso ocurre como parte de esos celos que ya se convirtió en una obsesión. Pero la Biblia habla del celo santo, me dirá usted. Pablo dice que con celo santo nos cela. Sí, claro, y es bíblico también, porque el celo santo es el que protege.
es el que reconoce sospechas y los habla. No está mal sospechar, pero la sospecha no es lo mismo que juzgar. Las sospechas se aclaran, no se juzgan. Entonces, para eso necesito averiguar qué pasó. En esa condición del ejemplo que les estaba diciendo de los chocolates, la pregunta fue, ¿qué te hizo sentir que esa persona te regalará chocolates? Ah, bueno, se sintió agradable, dijo la esposa. Entonces el esposo sabio le dijo, ¿hace cuánto que no te compro chocolates? Y la esposa dijo, tal vez por eso se sintió agradable. El esposo sabio empezó a tener mayores detalles con su esposa. ¿Por qué? Porque no fue a la fuente de su temor, que es que me la quiten, sino fue a la fuente de su protección, que es yo puedo hacer algo para poder estar con ella. Eso es el amor. Yo hago algo para que tú termines amándome más. En ese sentido de relación de pareja, por favor, ¿eh? En el sentido de relación de pareja. Yo hago algo para que tú decidas y prefieras estar conmigo. A una ocasión le escribí en mi Facebook a mi esposa, no te necesito para vivir, pero prefiero vivir contigo el resto de mis días. El amor se convirtió en una elección, ya no en una necesidad, en una preferencia. Yo quiero estar contigo. ¿Me estoy dejando entender? Producto de esto, así como la ansiedad es una presión interna, el estrés, todo lo que nos causa tensión alrededor de nosotros, se convierte en una presión externa. El estrés es una manera en que el cuerpo responde ante las amenazas. Fisiológicamente sentimos dolores de cabeza, dificultad para poder retener o prestar atención, el pulso o la presión comienza a elevarse, producto del cortisol y la adrenalina. A nivel cognitivo vienen esas interpretaciones o pensamientos de una realidad alterada, basada en las cosas que yo creo que me están haciendo y que yo pienso que es injusto, y comienzo a llenarme de toda esa sensación de irrealidad. Como respuesta emocional, pues vienen las emociones de temor, ansiedad, miedo, excitación, cólera, y termino respondiendo con cólera, irritable, molesto, y por eso me dicen que soy amargado, y por eso me dicen que soy agresivo y todo. Porque hay una acumulación de tensión, no solo de cosas de afuera, sino también de cosas de adentro. ¿Se recuerdan este diagrama? Sí, termino con esto. Perdónenme que creo que me estoy pasando de tiempo. ¿Cómo vamos de tiempo? Avísenme, por favor. ¿Todavía tenemos tiempo? Excelente, gracias, Leti. Entonces, miren este mensaje, ¿no? Ahí nos habíamos quedado. Yo les decía cómo se da todo este círculo. ¿Qué hacemos entonces? La clave está en cambiar de ruta. En volverlo automático en algo reflexivo. En otras palabras, aprender a hacer una pausa. ¿Qué significa hacer una pausa? Significa que yo puedo contemplar aquellas acciones, pensamientos o sentimientos que estoy teniendo. Es como Dios, que después de haber creado todo lo que creó durante 6 días, al 7º día, ¿qué hizo? Hacer una pausa. El descanso es hacer una pausa de todo lo que estás haciendo. Te permite tomarte el tiempo. ¿Se acuerdan cuando Jesús alimentó a los 5,000? Él les dijo a sus discípulos, vayan avanzando que yo los voy a dar el alcance. Y dice que a la 4ª vigilia, ¿saben usted alguien a qué hora es la 4ª vigilia? ¿Alguien lo sabe? Alrededor de las 3 o 4 de la mañana. A esa hora llegó Jesús caminando por encima de las aguas. ¿Cómo nos iban a sorprender? Dice que dieron voces de miedo, porque gritaron, ellos sufrieron una crisis de pánico en ese momento. Lo confundieron con un fantasma. Jesús hacía sus pausas. Él buscaba momentos a solas. Claro, la mayoría de gente espiritual en la iglesia nos dirá, es que el Señor se iba a orar solito.
Y claro, se iba a orar, pero la oración de Cristo era una conversación con el Padre, no era una condición de tener que repetir ciertas frases o de tener que repetir cierto ritual, porque a veces nos hemos convertido en lugares donde hay rituales. Primero tiene que haber una alabanza movida, después una alabanza más lenta, después una adoración, después un testimonio y después viene la prédica. Y después de la prédica viene el llamado y después del llamado despedimos a todos. Entonces eso es un programa eclesiástico o un ritual que se van haciendo sin darnos cuenta. Por eso es que la pausa nos ayuda a que lo automático se vuelva más reflexivo. Lo que te ha pasado, Connie, hoy día, si me lo permites, ¿no? Que tú dices, esto es un insight tremendo, sí, porque te has dado una pausa para prestarle atención a esto que estás aprendiendo y no prestarle atención a eso que has estado experimentando en tu interior. Cada uno de nosotros ha dejado de pensar en muchas de las cosas que está haciendo por concentrarse en lo que estamos haciendo. Eso es una pausa. Es darse una pausa para poder aprender de eso. ¿Y qué tengo que hacer una vez que me di la pausa, mi hermano César? Bueno, lo que tiene que hacer es aprender a dirigir su atención en esas emociones que siente. Por eso le decía, sienta lo que siente. Y aclarar sus pensamientos. Por eso le decía, piense en lo que piense. Piensa en lo que piensas y siente lo que sientes. Es la clave para cambiar esto y modificar esta pausa. Y luego, reemplazar las conductas. Vamos a ver cómo reemplazamos esas conductas. ¿Se acuerda de esta intervención? Perdón, ¿se acuerda de este diagrama que habíamos visto? Pensamientos, sentimientos. Muy bien. Esto en Efesios capítulo 4, desde el verso 17 en adelante, está descrito de esta forma. A nivel de pensamientos, dice de aquellos que se han alejado de Dios porque andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Todo eso es pensamiento a nivel cognitivo. Pero luego eso se traslada, eso genera dureza en el corazón y por la dureza en su corazón perdieron toda sensibilidad, se volvieron insensibles. Producto de esa insensibilidad viene la reacción. Se entregan a la lascivia y cometen toda clase de impurezas. ¿Se da cuenta cómo vamos? Pensando, sintiendo, actuando. Pensando, sintiendo, actuando o reaccionando. Entonces, ¿cómo hacemos para poder recuperar eso? Tenemos que aprender qué aspectos situacionales han ocurrido alrededor de nosotros. Pablo lo dice de esta forma, que debemos aprender a reconocer los aprendizajes que tenemos. Es que si habéis sido enseñados por él, ¿se acuerdan que dice eso? Si habéis sido enseñados por él, entonces cambien su manera de pensar. Renueven el espíritu de vuestra mente. Reconozcan esos malos deseos que hay en su interior. Y dentro de aquello que tenemos que cambiar, los pensamientos deben ser renovados. Cambiar su manera de pensar. Dice vestirse del nuevo hombre. Ojo con esto, no dice que va a haber un nuevo hombre. Dice que debemos vestirnos de un nuevo hombre. El nuevo hombre no es un nuevo ser, es el mismo ser con otra ropa. Ya no está con la ropa del viejo hombre, ahora tiene la ropa del nuevo. Por eso, una vez más con lo que estaba hablando acerca de el ajedrez, no es la ficha blanca ni la ficha negra, es el tablero. El viejo hombre o el nuevo hombre no es la persona, es la ropa que se pone. Es lo que contiene. Entonces no hay tal cosa como que tienes una nueva vida, no, la nueva vida es la vida que tienes renovada en Cristo. No es que aparece una nueva vida. ¿Por qué? Porque la mayoría piensa, ya soy nueva criatura. ¿Y qué significa ser nueva criatura? Que todo lo viejo ha pasado y que ya todo es hecho nuevo. Pero no se refiere la Biblia a que todo lo viejo pasado significa que ya no, tu vida no sirve. No, lo viejo habla de las conductas viejas que tuviste. Fueron perdonadas por Dios, no desaparecidas, perdonadas. Pero como es parte del aprendizaje, van a estar latentes.
Por eso es que hay gente que recae en lo que es su propio pecado, porque están latentes. ¿Qué hacemos con los sentimientos? Pablo dice, no permitan que el enojo los controle. No dejen que el enojo dure tanto. Menos le den la oportunidad al diablo. En otras palabras, está bien que usted tenga emociones, no está mal, pero no deje que sus emociones termine lastimando a los demás o a sí mismo. ¿Y qué hacemos entonces con las conductas, Pablo? Se reemplazan. Lo que antes, si antes el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje con sus manos para que tenga que compartir con quien tiene necesidad. Y luego dice, hablen con verdad. No contristéis al Espíritu Santo. Y toda la versión que ustedes lo tienen. Esta es una forma en la que necesitamos aprender a actuar para que nuestra vida y nuestro cambio sea intencional. Esto que estamos viendo acá es una experiencia personal y termino con esto, ¿no? Yo era una persona muy amargada, honestamente, muy amargada. A mi corta edad ya estaba odiando a todo el mundo. Y todo lo resolvía gritando. Por eso decía que yo era puro grito. Hasta en casa con mi hijito y mi esposa, algunas veces se me sale. Pero mi esposa dice que me convertí en un hombre dulce. Aunque a veces me dice agridulce. Bueno, esa es otra historia. Pero es que es lo que pasa. Yo me di cuenta que cuando gritaba lastimaba a las personas. Pero en ese tiempo pues decía, bueno, pues es su problema, si le duele su problema. Hasta que me convertí en un gritón arrepentido. ¿Por qué? Porque sabía que si gritaba a alguien, ese alguien ya no me iba a hablar. Y me quedaba solo. No tenía amigos. Entonces aprendí que si tengo una conexión con la gente, voy a poder ser mejor persona para otros y voy a tener un círculo de amigos para mí. Entonces me convertí en el gritón arrepentido. ¿Qué significa eso? Que gritaba todavía, pero me arrepentía, pero pedía disculpas, pero pedía perdón, para luego convertirme en el ex, pero no de mi esposa, felizmente, en el ex gritón. El ex gritón es la persona que conoce y reconoce todas esas sensaciones que tiene su cuerpo antes de poder renegar o gritar y sabe aprender a manejarlas. Le pone un número, las regula, comienza a establecer y aclarar sus pensamientos y entonces actúa. Ya no reacciona, ahora responde. En la reacción es automática, la respuesta es pensada, es reflexiva. Por tanto, pasamos de lo automático a lo reflexivo para convertirnos en lo precavido. En que antes que suceda. Todo es parte de un proceso. Tal vez no hemos recibido esta enseñanza antes, porque si lo hubiéramos recibido antes, no lo hubiéramos reflexionado como ahora. Todo tiene su tiempo, por eso dice el Señor. Entonces, miren cómo estas reacciones del hombre o mujer violenta no se dan solo porque es agresivo, violento, maltratador. No, 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 no. Es porque lastimosamente tuvo experiencias de su vida y no logró tener autonomía en su vida emocional, lo que lo llevó a, ¡pum!, actuar con violencia. ¿Me dejo entender? La próxima sesión vamos a ver algo más de eso. Ah, perdón. Y les decía sobre la regulación emocional, ustedes lo tienen acá, ya se los expliqué, pero es básicamente intentar encaminar lo que nosotros estamos pensando, regular o educar lo que nosotros estamos sintiendo y reemplazar nuestras conductas con aquello que nosotros estamos ejerciendo. Eso es parte de la labor que necesitamos aprender a hacer. Hoy día hemos visto cómo se trata con personas que son, en este caso, los agresores o las agresoras. La próxima sesión vamos a ver cómo se trata con las víctimas y creo que ya nos quedaría solo una clase más para poder compartir. Muy bien, perdónenme que me haya ido tanto, el tiempo nos ha faltado más bien, pero les agradezco por su atención, les agradezco por este tiempo de estar aquí también. Adelante.